Pues abordamos esta última parte y seguimos en la Iglesia en Casa, aquí en directo, en Home Murcia, y queremos que sigas con nosotros para estos próximos minutos ya hacer el cierre a todo un programa que a mí me está gustando mucho. Espero que también a ti te esté sirviendo, y vamos a hacer un poco esa recogida y abordar diferentes aspectos que seguro que van a salir de todo lo que hemos estado escuchando hace un ratito, colándonos en la capilla y escuchando a nuestra querida amiga Isa López, que en un ratito esperamos contar con ella aquí en el estudio, pues para eso, para hacer ese bonito cierre y poder estrujar un poquito más y sacar el jugo total a lo que era el tiempo del sermón. Ya veis lo bien rodeado que estoy, tanto con Orángel, con Jorge, con Esther, así que vamos a hacer esta zona mixta, que es la última parte, pues de la forma pues más bonita posible, y para eso te necesitamos que con tus comentarios puedas hacer aquí también esta iglesia junto con nosotros un espacio vivo y de reflexión y de encuentro. Vamos a meternos ya en harina con este tema, ¿no?, que es inagotable, ¿no? Si Dios es bueno, ¿cómo es posible que pasen cosas malas? Y si Dios es bueno, ¿cómo es posible que a mí que me pasen cosas malas, ¿no? La llevamos a nuestro terreno, ¿no? Así que sobre el punto de partida vamos un poco a escuchar vuestras impresiones. Así que con libertad, pero empezando, Esther, yo quiero escucharte. Volvemos a uno de los temas difíciles, ¿verdad?, que hemos estado compartiendo. Yo recuerdo con mucho agrado la lección de los crisoles, Sí, en la que sí. aprendimos, ¿verdad? Que hemos estado, recordáis, discutiendo mucho, discutiendo en el sentido de discutir ideas, ¿de acuerdo? No de discutir entre nosotros, al contrario, aprendiendo, creciendo. Qué difícil es explicar esto, qué difícil es explicar si Dios es bueno cuando las cosas van mal y cuando van francamente mal. Ha sido valiente Isabel una vez más haciendo preguntas que evidentemente forman parte muchas veces de las conversaciones que mantenemos con los demás, ¿verdad? Uh-huh. Si Dios es bueno, ¿por qué mueren los niños? Si Dios es bueno, ¿por qué enferma la gente? Si Dios es bueno, ¿por qué ocurren tantas cosas? Claro, ella ha dicho algo que es muy importante y es una de mis primeras valoraciones, ¿no? Aquello de que la mente limitada, es decir, la mía, no entiende lo que hay detrás del plan divino. Y me parece muy interesante que lo enfoque desde la perspectiva de los planes y de los planos de Dios, ¿no? Porque evidentemente yo no conozco toda la historia, conozco una pequeñísima parte de la historia. Por lo tanto, claro, ¿quién soy yo para juzgar a Dios? ¿Quién soy yo siquiera pues para preguntarme por qué sí, para qué es en muchas ocasiones, ¿no? Y es verdad, yo lo pensaba mientras ella hablaba, que a medida que va pasando el tiempo vamos madurando, vamos teniendo experiencias, nos van ocurriendo cosas, vamos viendo cómo le ocurren cosas a los demás. Cada vez nos damos más cuenta de nuestra finitud y de nuestra limitación mental, ¿no? Y por lo tanto yo cada vez tengo menos ganas de hacer preguntas y sencillamente digo, bueno, Dios, ayúdame al menos a ir manejando lo que pasa, a ir intentando, ¿verdad?, pues ir pasando los pequeños pasos de la vida cotidiana, y al final ya entenderé y al final ya veremos, y al final yo creo que ni siquiera le voy a preguntar, suponemos que estaremos allá. Y bueno, todo lo que hayamos hecho aquí servirá para algo y formará parte del camino. Me quedo con esto. Y también con una cuestión que ella planteaba antes, que luego le diré también. Me parece muy interesante la idea de si algo está pasando es porque algo están construyendo en ti. Algo hay que mejorar en ti, algo están arreglando en ti. Y es una idea muy interesante. Encontrarle sentido, ¿no? Que eso a veces es bastante común, ¿no? La gente reniega de Dios porque no le ve sentido tampoco ni ¿para qué, no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué, no? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué lucho? ¿Para qué cantarme la cabeza, no? Y muchas veces, pues eso, le damos una patada y salimos corriendo. Jorge, ¿cuál es tu primera valoración? Conociendo lo que conozco de Esther, que ha tenido que ejercer mucha resiliencia en su vida, me admiran las personas que, que se plantean la vida como ella lo acaba de plantear, ¿no es cierto? Y perdona, Esther, que te mencione, pero, No, por pero favor. así creo que no te va a importar. Vamos para sumar. Es un asunto difícil y es un asunto complicado, y en donde pienso personalmente, tenemos que ir con sumo cuidado, porque podemos ponerle a Dios en un lugar en el que nunca ha estado. Y yo creo que Uh-huh. para entender
Me refiero no en lo personal, ¿no? Porque todos yo creo que hemos pasado o pasamos o iremos a pasar por el valle de sombra de muertes, porque esa es una condición sine qua non en esta vida de pecado, en este mundo desestructurado y roto, ¿no? Que repito, no es obra de Dios. Al principio en la escuela sabática mencionaba, hemos caminado solos nosotros hasta aquí. Dios nos dio un mundo perfecto, un mundo completo, nos dio una vida perfecta, pero elegimos caminar solos. Entonces, con respecto a eso, si nosotros no entendemos el origen de todo esto, pues vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Para mí eso es fundamental. Va a ubicar en su verdadero contexto a Dios, dónde ha estado Dios todo este tiempo con respecto a nosotros y con respecto a la humanidad, y probablemente sean menos las posibilidades de que nosotros lleguemos a conclusiones equivocadas y que a veces, y aún así, Dios acepta y admite. Leemos la historia de Job, ¿no es cierto? Y tantas otras historias. Acepta y admite que nosotros levantemos la cabeza, protestemos, nos quejemos, pidamos ayuda, supliquemos, porque, y yo me quedo como empezó, recordarme el nombre de la que... Isabel. Ella dijo, ¿Dios es bueno? Sí. Y yo creo que Dios no es bueno, ni lo siguiente, esa bondad de Dios basada en su amor es infinita. Y creo que al final de la historia, como Elena White en uno de esos párrafos magistrales inspirados por Dios dice, si nosotros pudiéramos echar la vista atrás, ¿dónde llegamos después? Elegiríamos volver a caminar exactamente por cada uno de esos pasos y esos caminos, aunque han estado llenos de rocas, de espinas, de sangre, de lágrimas y de dolor. Y creo que contextualizando en eso, que Dios es bueno, basado en su amor, se cuadra mucho mejor todo y nos ayuda a pasar el valle de sombra de muerte de una manera mucho más eficaz para nosotros y para nuestra vida, la de aquí y la del futuro, ¿no? La eterna. Esa capacidad, ¿no? para transitar por ese camino, ¿no? Que decía Jorge, porque yo no sé, Orangel. Sabes que yo escucho a Isa y digo, vuelvo y repito lo que siempre digo, el productor de este programa trae un hilo perfecto, ¿sí? Porque justamente este sermón es el anillo al dedo de lo que veníamos hablando en la escuela sabática, de la verdad, ¿sí? Cuando nosotros creemos que Dios es esa imagen que nos proporciona algunas partes de la sociedad que dice, oye, a ti no debería pasarte nada malo porque tú crees en Dios. El que cree en Dios todo le es prosperado y ya, todo le es funciona perfectamente, usted no debería pasar por nada malo. Y entonces vemos esa media verdad y se va colando dentro de la misma religión. Isa nos trae hoy un refrescamiento de lo que realmente es tener una relación con Dios y cómo es cómo puede presentarse ante la vida de un cristiano diferentes situaciones que no son agradables y cómo se ve eso ante ser un creyente. Y dijo algo que me hizo recordar una situación de mi vida, que cuando hablaste del ciego y habló del ciego y planteó que se permiten estas cosas como para ver la gloria de Dios allí, me recuerda una situación para los que me escuchan y me conocen, saben, y los que ya más o menos me están conociendo, tú, Juanfra, que me estás conociendo ahorita aquí ya en España, te has dado cuenta que me encanta tener una familia numerosa, y si tuviera más, mucho mejor, ¿no? Pero el caso es que cuando Loli y yo nos recién casamos, el planteamiento era tener hijos. Y muchos, pero el caso es que resulta que en el primer año no pudimos tener hijos. Y estudios y exámenes y sufrimiento y después esperanzas, porque aplicamos tratamiento. Le doy gracias, por cierto, al pastor Leo Acosta, que es pastor y además es especialista en fertilidad. Es médico y especialista en fertilidad. El caso es que pasamos un año terrible y nos preguntábamos a cada rato, pero ¿esto puede ser el plan de Dios? Esto puede ser el plan de Dios, y sufrimos, lloramos, y en cada situación íbamos en eso, y de repente entró en mí una idea
me acuerdo un diciembre y le dije a mi esposa, le dije, Dios no comparte su gloria. Creo que no estamos teniendo fe. Creo que tenemos un problema nosotros con respecto al tema espiritual, y creo que esto es parte de ese crecimiento. Es parte de ese crecimiento. Creo que estamos llevando una culpa. O sea, ¿cómo hacemos? Estos pasos del duelo que tú llevaste en la predicación, lo llevamos a cabo como todo humano, y le echamos la culpa a Dios, y nos dimos y cuando de repente empezamos a cambiar nuestra forma de ver, nos pasó el milagro. No hicimos tratamiento. No hicimos nada, y al siguiente mes Loli salió embarazada. Entonces yo dije, quizás no fue coincidencia, pero entendimos una cantidad de cosas allí al pasar por situaciones terribles. Entonces, las situaciones terribles son parte de nuestra historia como cristianos. Sí, lo que pasa ahora, Ángel, que hablas y esa es una realidad, de que se pasan por momentos muy difíciles que luego después dices, ay, mira, ha terminado bien. Pero ¿y cuando pasas por momentos terribles que no terminan bien, o por lo menos que aún se siguen manteniendo en el tiempo? Le vamos a dar ya entrada a Isabel, que está con nosotros. Isa, muchísimas gracias por estar con este ratito con nosotros. Muchísimas gracias por haber compartido la reflexión con la Iglesia, y me parece que renovar estos temas y volver a incidir en ellos nos hace un poco tomar conciencia del punto en que estamos. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí. Y la verdad es que sí, ese tema, bueno, no solo hablar de ese tema muchas veces, ¿no? Te voy a interrumpir, porque es que sabes que hemos tenido un problema, y me vas a perdonar, y ahora quiero que sigas, que continúes, pero hemos tenido un problema de sonido al principio del sermón, y nos hemos perdido la primera parte en la que tú has compartido con nosotros, y no quiero dejar pasar la oportunidad de volver a compartir con aquellos que no hemos podido, y los que estamos no estábamos, que tú has puesto una serie de fotografías. Sí. Y me gustaría que nos explicaras lo que has contado, lo que has compartido con, sí, con la capilla, que lo hagas con el resto de la audiencia. Así que Juan Luis nos está poniendo las fotos, y nos digas por qué. Pues sí, aparte de dar la bienvenida a los hermanos que estaban en estas fotos, es porque hace un año yo estuve dando un sermón diciendo que mi hijo cumplía 28 años. Y entonces he dicho, mira, pues otro año más de victoria, porque para los que no me conocen, mi hijo tiene parálisis cerebral, fue una anoxia en el parto, y su promedio de vida era de 2 añitos. Y entonces, pues cada año para nosotros es una victoria. Para nosotros y para toda la iglesia que nos conocen, pues es una victoria. Y esa era las imágenes, porque yo quería compartir pues estas fotos, ¿no? Y bueno, yo lo que quería sobre todo mostrar es que a quién ponemos en primer lugar cuando nos pasan cosas buenas y cuando nos pasan cosas malas. Yo siempre prefiero poner a Dios incluso en la adversidad. No quiero poner al diablo, nunca. El diablo siempre va a traer destrucción, tristeza y va a hacer todo lo posible para que abandonemos nuestra fe y borremos a Dios de nuestra vida. Y sobre todo, echarle la culpa de todo a Él. Que al final, esto es toda una teología. O sea, si al final Dios es el omnipotente o omnipresente, Él sabe y Él está ahí manejando todos los hilos, ¿no? Pero yo siempre prefiero, aunque las cosas te vayan mal, aunque todo sea un caos, prefiero que el Señor me ordene la vida y que sea Él. No, ni siquiera voy a nombrar a Satanás en mi vida. Es que el diablo, es que... O sea, o sea que Juanfra comenta con respecto a la historia que estoy diciendo, qué pasa cuando la situación es terrible, y tú conversando ahorita lo que estás diciendo, y que prefieres que Dios lleve tu vida. Entonces a veces decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Más o menos lo que comenta, y a veces decimos eso, pero cuando pasan cosas terribles decimos, oye, esta es la voluntad. Es difícil de meterse en ese traje y decir, bueno, sí, voy a llevar la voluntad de Dios y estar agradecido, o inclusive sentir la bendición en situaciones muy terribles. Es difícil de llevar esa situación. Los cristianos sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien y que el Señor solamente quiere nuestro bien.
Pero es que estamos en un mundo caído. Entonces, ¿qué queremos? Es que es lo que vamos a encontrar. Y como tú dijiste en el sermón, y nuestra mentalidad es muy corta, muy limitada. Me hiciste recordar que yo estoy aquí ahorita ya, aquí en España, ¿no? Pero imagínate, yo me homologué mi título en el 2008, ¿sí? Y del 2008 lo tenía así como un as bajo la manga. Y a partir de ahí una cantidad de cosas, de proyectos que hice en Venezuela, que caían. Y yo decía, wow, qué mal. Pero resulta que estamos hablando del 2008, estamos hablando de hace 15 años. Que todo lo que aprendí durante 15 años, todas las situaciones que aprendí, que inclusive fueron situaciones malas o torpes en mi vida, las estoy aplicando aquí. Todas. Estuve 5 años en una zona que no crecí profesionalmente, y yo decía, ¿por qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y resulta que en ese tiempo conocí de la radio. Y empecé a trabajar con la radio y decía, bueno, no creo que me sirva para nada en algún momento, y ahora estoy haciendo algo que me gusta muchísimo. O sea, que Dios, como tú dices, puedes estar pasando por una situación terrible, puedes estar pasando por esa turbulencia, y Dios está haciendo su voluntad en ti, y tú te puedes estar quejando. Tú te puedes estar quejando, y como dice Jorge, que todavía Dios en su infinito amor nos da la libertad de que nos quejemos, que le lloremos, que le digamos, mira, el culpable de todo lo que me está pasando. Y realmente es un plan perfecto para no solamente para la salvación, sino inclusive para este mundo, para esta situación terrenal. Decía Isa que Dios nos da permiso para quejarnos, ¿no? Y tú no lo recordabas. Jorge, ¿cuál es tu valoración? Primero saludarla a Isa, mucho gusto. Me abre todavía un espectro más grande lo que acabas de decir. Yo también tengo hijos. De por sí la educación de los hijos es difícil en este mundo, y yo soy médico, entiendo la situación y lo que has sobrellevado todo este tiempo con tu hijo, pero yo he notado en tu expresión la satisfacción y la alegría, ¿no?, al comentar el cumpleaños número 29 de tu hijo. Eso también, ¿no, Esther?, es resiliencia. Yo creo que la voluntad de Dios en este caso no ha sido, ¿cómo se llama tu hijo, Isabel? Geray. No ha sido que Geray pase por esto, no ha sido que sus padres pasen por esto. Lastimosamente a nosotros nos toca vivir en un mundo defectuoso, de pecado, que está roto, y que sus consecuencias a veces las vemos incluso en nuestros seres queridos. La voluntad de Dios ha sido la que nos lleva, perdóname que te use como ejemplo, Isabel, a la Isabel de hoy, que se para delante de todos y dice lo que tiene que decir. Entonces ese es un ejemplo de testimonio de fe en ese Dios. Y me quedaba con esto, Isabel, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Dios es infinitamente bueno, porque esa bondad está sustentada en su amor, y su amor es infinito. Entonces, gracias a Dios por eso. Yo me imagino que las alegrías de esos logros, ¿no?, de estos 29 logros, han ido alimentando la fe de tu familia, de ti, y esa finalmente es la voluntad de Dios. Y aunque a los ojos humanos esa situación persiste y es una prueba, sin embargo, a los ojos de Dios, y para los que queremos ver más allá de lo inmediato, es un testimonio que a veces nos saca las vergüenzas cuando yo me quejo por tonterías realmente, y disculpen la expresión, ¿no? Tenemos que aprender en esta vida en ese sentido, y poner, como decía yo, a Dios en el verdadero lugar en el que está. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Por ser Él quien es, y por cómo podemos recurrir a Él aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias, Jorge. Esther. Pues, cuántas cosas estoy pensando, ¿eh? Isa, Lo sé. Sí. Dímela. Aparte de guapísima, que hoy te veo así especialmente luminosa. La verdad es que, ¿sabes? Estaba pensando yo, claro, hay algo que has dicho que es importantísimo en el sermón, ¿no? Y es que nosotros solamente vemos una pequeñísima parte de la historia. Es alucinante ver cómo una criatura a la que le daban 2 años de vida cumple 29, ¿verdad? Es alucinante, es decir, Dios es alucinante. Nos ha creado, nos ha diseñado con tantas capacidades, con tantas posibilidades, con tanta bendición, ¿verdad?
Y la verdad es que cuando somos conscientes de esto y somos conscientes del pequeño milagro de la vida diaria, cotidiana, ¿no? Tenemos que cambiar de perspectiva, tenemos que cambiar de chip. Yo pensaba en un momento de tu intervención, estuve tomando unas notas de cosas que se me iban ocurriendo, ¿no? Porque voy a sumar también otra idea, ¿no? A todo esto que estamos comentando. Damos muchas cosas por sentadas. Y claro, como vivimos, ¿verdad? Respiramos un día más, vivimos un día más, sobrevivimos un día más. No nos damos cuenta de ciertas cosas y quizás no valoramos aquello de lo que somos depositarios. Yo noté en un momento determinado de tu intervención que a veces jugamos a las transacciones con Dios. Al hilo de algo que también comentaste. ¿Por qué Dios me hace esto si yo soy buena? ¿Por qué me ha pasado a mí tener un carcinoma de mama si yo siempre me he alimentado bien? Yo nací en la iglesia y yo nunca he comido cerdo, nunca. Ni he bebido alcohol, ni he fumado, ni tantas cosas, ¿no? Bueno, lo digo porque yo esa pregunta no me la he hecho. Pero hay cosas que me han dicho alguna gente que está a mi alrededor, ¿sabes? Que iban por esa línea, que es tremendamente destructiva. Algo habrás hecho mal, Esther, porque si hubieras hecho todo lo que tenías que hacer, no habrías pasado por ese tipo de, estupideces se le dicen a la gente y se hace mucho daño. ¿Qué habrás hecho tú, Isabel, en tu vida? ¿Qué habrás hecho con tu sistema hormonal para haber sido madre de...? ¿Sabes? Sí, sí. Hay gente que a veces dice estas cosas y esa torpeza tiene que ver también con esa limitadísima visión que tenemos de cómo funciona Dios y de cómo son las cosas. Se es muy torpe y se es muy cruel muchas veces cuando jugamos, ¿verdad?, a pensar por qué el ciego había nacido ciego y por qué pasan las cosas que siguen pasando. Tenemos que ampliar el foco, mucho. Y tenemos que efectivamente preguntarnos, efectivamente, ¿soy capaz de entender que estamos en un mundo caído? ¿Soy capaz de entender que Dios sigue siendo el mismo, pero que somos nosotros los que no somos los mismos, porque el mundo cada vez es degradado? Es decir, hay muchas vueltas que darle a esto. Y yo creo que nos hace falta, hoy estamos hablando de la luz y de la luz en las tinieblas, ¿verdad?, en la lección. Nos hace falta volver a iluminar y volver a dar luz en medio de tantas tinieblas, ¿verdad? Y recordar que efectivamente Dios sigue estando ahí y que Él es el que sabe y que yo tengo que dejarme en sus manos. Muy bien, gracias. Pues tenemos este ratito y estamos aprovechando que tenemos aquí Isa. Es verdad, la autoridad no es la misma cuando uno lo explica desde la propia experiencia, ¿no? Cuando uno da una reflexión, comparte una línea de pensamiento con los demás, dice, mira, es que yo he pasado por aquí, y además yo sé. A mí lo que me ha gustado, Isa, especialmente, es que no lo haces desde la queja, no te hizo quejarte. Si tienes motivo para decir... La vida me ha tratado no como yo hubiera deseado, no era mi plan, eres tú, y sin embargo no te has quejado. ¿No te da la sensación entonces de que hay demasiada queja a nuestro alrededor? Le echamos la culpa a los jóvenes que vienen detrás, ¿no? Una generación que está poco acostumbrada a frustrarse, ¿no? Y bueno, hablaríamos de dónde viene, seguramente los padres tenemos mucho ahí que ver, que los sobreprotegemos, pero ¿no tienes la sensación de que es un entorno de que estamos incluso en la iglesia demasiada queja o no? Es que me voy a callar porque... pues... Y quiero decir que a lo mejor con tu reflexión nos estáis invitando a decir, mirad, no focalicemos tanto en lo que no tenemos, en lo que nos hubiera gustado tener, y si hubiera tenido esto, y si tal, y si la vida me hubiera dado, y si tuviera más salud, y si tal, y focalizarnos en lo que hay, ¿no? Que es lo que hay. De todas formas, yo te voy a decir una cosa, bajo mi experiencia, el Señor, yo voy a hablar de mí, me capacita para que no mire al prójimo. Y eso es una cosa que es verdad que el Señor me ayudó enseguida, porque lo normal es que tú te compares con el niño que está bien. Cuando nació mi hijo, mucha gente me ponía a su hijo al lado, ¿sabes? Me decía, mira, el nene mío que está así y el tuyo no. A lo mejor no lo querían hacer con ninguna mala intención, ¿no? Pero como madre, siempre vas a ver que tu hijo es discapacitado y que el otro está bien, ¿no? Pero es algo que cambió, o sea, que yo cambié enseguida. Pero yo estoy segura que fue el Espíritu Santo, porque si no sería un harakiri todo el día. Que yo tuviera que estar fijándome en que jamás voy a ser abuela, en que jamás mi hijo se va a casar, en que nunca tendrá un carnet de conducir, nunca irá a la universidad. O sea, eso es un machaque total. O sea, es que sería no sé, ni lo pienso. O sea, ni lo pienso. Es que no me permito el lujo de pensar eso.
porque entonces sí entraría en la fase esa que hemos dicho, en la depresión. Y yo me acuerdo que mi cuñada siempre decía, uy, ¿tú no tienes depresión? Y yo, es que no tengo tiempo. Me parece muy inteligente. Bueno, tú sabes que tú hablas de lo de las quejas y vemos la imagen del sermón de hoy que nos trae Isa. Y yo me extrapolo al tema de la crianza respetuosa, ¿no? Y ahorita la tendencia es que sí, en ese amor que tienes como padre, dejes que tu hijo se exprese. Y yo veo ahora a Dios así, como ese padre que deja que nosotros nos expresemos quizás en esa queja, pero en los momentos de tranquilidad, tú te puedes sentar con tu hijo, y es parte de esa crianza respetuosa, y hacer esto que acabas de hacer tú, Isa, o sea, traer ese sermón que te hace entender situaciones como para que las quejas vayan disminuyendo con el tiempo. O sea, ya este sistema de crianza donde tú haces entender a tu hijo cómo son las diferentes situaciones que te puedes conseguir y cómo afrontarlas, genera el desarrollo precisamente cognitivo para que él pueda afrontarse a situaciones. Dios nos está haciendo eso. Dios nos permite a nosotros en su infinito amor hacer berrinche, pero progresivamente ir capacitándonos, llevándonos en situaciones como esta, que usa el Espíritu Santo para poder darnos un mensaje que nos permite a nosotros luego confrontar situaciones, que pueden ser terribles. Dios está aplicando la crianza respetuosa con nosotros, pero con un amor inmensurable. Oye, y sumas también, Isa, una idea alucinante, es súper interesante, el tema este de las comparaciones. Hace pocos días se ha hablado con la audiencia de un concepto actual, que es el de la comparanoia, porque dicen que estamos todos emparanoiados comparándonos los unos con los otros, ¿no? Hablan del tema redes sociales, de las vidas falsas y de las vidas que se comparan los unos con los otros, pero es verdad que me llevas por una reflexión en la que no había reparado, ¿no? Y es que podamos tener una cierta comparanoia también de bendiciones, ¿no? A este le bendice más, a este le bendice menos, a este, comillas, le maldice más. Ojo, maldición también es un término bíblico, ¿no? Ya nos entendemos. Ausencia de bendiciones, ¿no? Maldición. Y a veces podría ocurrir esto, ¿no? Que podamos tener la sensación tremendamente limitada de que hay gente más bendecida y menos bendecida. Y cuidado con esto, porque como nosotros no somos Dios, no tenemos ni idea de qué cantidad o de qué porcentaje de bendiciones tenemos los unos y los otros. Y que si realmente es una bendición o no. Exacto. Entonces, cuidado, porque da la sensación de que alguna gente a la que le va peor, ¿qué pasa? Que es que Dios no le está bendiciendo lo suficiente. Esa lectura también podría ser, ¿verdad?, una lectura muy errónea, muy equívoca y complicada también, ¿no? Al hilo de lo que estamos compartiendo hoy. Dios es bueno, pero es más bueno con unos que con otros, ¿eh? Y nos cuida menos a unos que a otros. Podríamos a lo mejor dejarnos a veces tentar por esa idea. Y en la Biblia me parece que no estaría muy argumentada, ¿no? Eso sí que la Biblia en ese aspecto, bueno, el causante de la Biblia, que es Cristo Jesús, porque creo que estaréis de acuerdo que desde ese Apocalipsis no hace más que revelar a Jesús. Jesús dejó muy claro esto. Yo creo que no podemos llamarnos a confusión. Él le dijo, yo en el mundo, parafraseo, ¿no? Yo en el mundo he pasado y voy a pasar lo mío. Me insultan, me persiguen, pero vosotros no creéis que vas a ser más que vuestro maestro. Si a mí me lo han hecho, a vosotros también. Jesús nunca prometió que la vida de quienes le seguimos iba a ser una vida de rosas, ¿no? Y es difícil cuando uno tiene que caminar ese camino de espinas, sin duda. Pero yo creo que no podemos llamarnos a confusión. ¿Por qué? Porque Jesús, yo creo que nos llama constantemente a tener en cuenta, vuelvo a repetir, que nosotros vivimos en este mundo, y este mundo está hecho así, y en este mundo actualmente, lastimosamente, Jesús le da ese nombre, el príncipe de este mundo, el que domina, y las cosas se dan así. Pero lo que Él nos dice es, si a mí me pasó y yo he vencido, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo, nos está prometiendo que al final, aun cuando el trayecto sea difícil como le tocó ser a él, y creo que a nadie le va a ser tan difícil como le fue a él, al final del camino siempre va a haber, como uno dice, ¿no?, la luz al final del túnel, siempre, siempre. Y yo creo que Isabel, seguramente doy por sentado, más de una vez se han fortalecido en la idea de que cuando venga Jesús, Geray,
va a ser como Dios quiere que sea y como vosotros siempre habéis querido que sea, ¿no es cierto? Sí, sí, Amén. sí. Entonces, Sí, sí. todo lo demás en este momento nos sirve más que para un bagaje de testimonio, de fortaleza vuestra y de testimonio para los que estamos así, y así también para cada uno de los casos, ¿no? Y a veces parte de vivir en este mundo es soportar esas torpezas, como decía Esther, de quienes no han entendido de qué va la cosa, fundamentalmente porque ignoran lo que Jesús ha dejado claramente en su palabra. Dios no quiere la muerte, Dios no quiere el dolor, Dios no quiere el sufrimiento, Dios quiere que nosotros vivamos bien y mejor. Entonces, por eso digo que más allá de lo difícil de cada situación, para mí por lo menos es un aliciente y me dice, oye, ponte las pilas, no te quejes, sigue adelante porque mira, hay muchas cosas en este mundo, muchas cosas por las que puedes pasar, y yo hoy puedo, desde mi punto de vista y en mis zapatos, decir esto, pero yo no sé cuáles van a ser mis zapatos mañana. Y todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Y gracias que Dios es un Dios de amor, un Dios bueno, que siempre va a estar ahí para fortalecernos aún en los peores juegos. Id preparando vuestros alegatos finales, breves alegatos finales, porque ya estamos ya rozando el tiempo final y vamos ya recogiendo todo el puesto y recogiendo las mesas, las sillas y todo, ¿no? Las dejamos preparadas y bien ordenadas. Yo, Isa, a mí me ha gustado que has hecho referencia a que cuando hablamos, por ejemplo, de que somos cristianos, te has acogido a Jesús, de que él también pasó por una situación que me ha gustado, ¿no? Eso de que Dios eligió lo bueno para Jesús y a continuación... Sí, tomó de su propia medicina, ¿no? Sí, coges Isaías 53 y dices, mira cómo fue tratado, mira por lo que pasó nuestro maestro, tal, ¿no? Pero yo quería que me explicaras un poco, que a lo mejor no me he enterado bien, cuando has querido decir que Dios cruza la línea a veces. ¿Qué tipo de línea es la que tú estabas pensando? No, esa es la mala. Permitiendo, ¿no?, en la vida de cada uno quizá que ocurran cosas que a lo mejor no son de nuestro agrado. Sí, vamos a ver, ¿somos valientes o no somos valientes? O sea, todo lo que nos empoderamos y todo lo que hemos creído, a veces lo tenemos que poner en práctica. Llegará un momento en que nos digan, venga, a ver si es verdad todo eso que dice. Y entonces, no es que seamos unos más fuertes y otros más débiles, pero el Señor nos conoce y sabe, en su infinita sabiduría, sabe. Nosotros no sabemos nada, eso creo que lo he dicho claro. Ese contrato unilateral lo firmamos nosotros, él no. Y es como decir, no eres tan valiente, pues venga, vamos a demostrarlo. Va un poco por esa línea, no sé si... Sí, no. Es verdad que has lanzado preguntas, pero que tampoco te has obsesionado en responderlas. Quiero decir, porque hay algunas preguntas que no tenemos la respuesta aquí. No. Sin embargo, sí que me parece que había algunas certezas que tú te has encargado de dejar muy claramente o meridianamente. Y es que hay turbulencias, es una realidad, que son transitorias, que Jesús no se ha olvidado de ti. Me parece muy interesante el decir, la realidad es la que tenemos, no nos gusta, tenemos... muchas cosas malas a nuestro alrededor, pero no estamos solos, y un mensaje de esperanza. Yo creo que esa, y además como ese es el eslogan que tenemos puesto, no puede faltar. Que las pruebas no van a durar siempre, y me ha gustado que la sensación de decir, hay que seguir resistiendo, hay que resistir. Sí, y no solo eso, es que lo que nos pasa al final va a determinar que seamos nosotros el mensajero, o sea, el testimonio, hay que contarlo. No claudicar, no Exacto. Bajar los brazos. Es que si no tiene ningún sentido lo que estamos pasando si como cristianos no lo vamos a compartir, a consolar a otro, a llevar el mensaje, a esos momentos de tribulación que todos tienen, pues lo que decía antes en el texto bíblico, de que somos consolados porque Dios nos consoló primero, ¿no? Consolemos a los demás, y como iglesia creo que es fundamental. Que no entendamos las cosas, tampoco no hay por qué no quejarse. Si algo aprendimos, por ejemplo, el trimestre pasado en los salmos, en los salmistas, que a veces en su desesperación daban golpes en la mesa y clamaban. Bueno, hacemos esa ronda final, si os parece, así que, pero que sea, os voy a pedir brevedad por el tiempo, Esther, Jorge, Orángel, quien quiera que empiece. Mira, me llevo de tu sermón una cosa importantísima que también comentaste, que es que Dios
sabe nuestras capacidades. Dios sabe nuestras capacidades. Es que es tan claro el hecho de que Él nos conoce más de lo que nos conocemos nosotros, de lo que creemos nosotros que somos. O sea, date cuenta que nos lo dice en la Biblia, conoce cada pelo que tenemos en la cabeza. Eso no lo sabes tú, no sabes cuántos tienes. O sea, que la analogía de esto es que sabe verdaderamente cuáles son nuestras limitaciones, y cuando Él permite situaciones como esta, y lo vimos en la escuela bíblica lo comentó Esther sobre el crisol, y hay una cantidad de situaciones que vas a pasar, pero que Dios está seguro que la vas a pasar, y que es necesario que la pases porque vas a aprender una cantidad de cosas allí. O sea, que pasar esa línea así, como tú dices, sí, pero es que Él sabe que la línea la pasa y la que te pasa con 20 puntos. Entonces, llevarme ese mensaje y tenerlo presente te da confianza. Es decir, estoy pasando una situación terrible, y confiar en la voluntad del Padre significa saber que Él me conoce y que estoy en esta situación. Y bueno, y hablando de testimonio, bueno, voy a aprovechar, Juanfra, hoy que me estás dando el micrófono, voy a dar una noticia que quiero que la iglesia sepa, y bueno, y los que nos escuchan en Venezuela, y comenté sobre la historia de Loli conmigo con respecto al tema de salir embarazado. Se nos hizo muy, muy, muy difícil, y este año hemos tenido la bendición de que Loli está embarazada otra vez. Anda. Así que lanzo esa bomba, Juanfra. Sí, lanzo esa bomba. Lo has hecho público. Sí, lanzo esa bomba a través de Home Media Murcia. Eso sí que es ser valiente. Ya te digo. Enhorabuena. Gracias. Jorge. La verdad, hay que ser muy valiente. ¿Cuántos hijos tiene Orangel? Ya, este sería el quinto. Por eso es valiente, por eso. Casi roza la inconsciencia. Ya. Nada, muchas gracias, Isabel, por más que el sermón, este testimonio. En lo personal me ha servido mucho. Y nada, oremos a Dios, porque caminamos por esta vida, no nos queda otra. Oremos y pidámosle a Él que sea nuestra compañía permanente para todo lo que nos venga o lo que nos ha de venir, porque es la única salvaguarda hasta que Jesús venga. Gracias, Jorge. Esther. Bueno, me sumo también a algo que dijiste que forma parte ya de mi experiencia personal, ¿no? Es algo que yo he podido aplicar sin lugar a dudas. Cuando nos dijiste aquello de que si algo está ocurriendo es porque algo están construyendo en ti, algo están arreglando en ti, algo necesitaba cierto arreglo. Yo me he dado cuenta en estos últimos años de que yo necesitaba abrir el foco. Una persona que siempre ha estado sana y que nunca ha tenido ningún problema de salud no entiende la enfermedad, ni entiende el sufrimiento, la preocupación, la incertidumbre de la gente enferma. Y después de haber pasado por este proceso, Dios me ha enseñado que puedo ser una cristiana mucho más útil ahora. ¿Por qué? Pues porque ahora que tengo el foco más abierto, puedo entender otras situaciones que antes no entendía. Bueno, es una forma de aplicarlo. A mí me ha servido. No sé, a lo mejor a otros no les sirve. A mí sí, en concreto, esta lección me ha ayudado. Y ahora puedo ayudar, puedo reconfortar, puedo animar de una manera que no podía hacer antes porque carecía de esa experiencia. Dios sabe. Yo solo sé que Dios sabe. Y es un texto que cada vez te repito más. Él sabe, Él conoce, Él vela, Él cuida, Él lo sabe todo. Y Él sabe todo de mí y sabe todo de todos. Con lo cual, con su apoyo, con su luz, con su dirección, me irá haciendo una cristiana cada vez más útil. Lo único que tengo que hacer es ponerme en sus manos y reconocerla en todo. Dios es bueno, claro que es bueno. Amén. Pues Isabel, te han dado las gracias en el canal de YouTube varias personas. Por ejemplo, rescato un par de mensajes. Isa, eres grande en Cristo, mi cariño y admiración por hacer realizar en ti el texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También Adrián desde Argentina te dice hermoso sermón, feliz sábado. Así que despídenos, ponnos la guinda al hermoso pastel de hoy. Uy, qué difícil. Yo quisiera decir que Jesús viene ya y que tengamos ánimo, sigamos al pie del cañón y esperanza y ten calma, a pesar de lo que vaya a venir ahora, ten calma. Pues con esa idea de qué bonito, ¿no? La calma que nos da, que podemos encontrar en Jesús cuando tanta necesidad hay de tranquilidad y de saborear, ¿no? Que vamos como locos, como dice mi madre, pollo sin cabeza. Pues lo vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho esta iglesia en casa todos juntos. Gracias a nuestros técnicos. Juan Luis, muchísimas gracias, hoy has tenido trabajo extra.
Y lo siento por los fallos, pero iremos mejorando poco a poco. demasiado, demasiado. Hay que dar gracias a nuestro Dios, sobre todo, que nos posibilita este encuentro y esta sensación que os dejamos. Esperanza sin límites es lo que queremos transmitir. ¿Y qué otra cosa queremos, Juan Ángel? ¿Cuál es el eslogan que hay de Omega? Omega, eres tú. Vale, pues esa sensación y esos valores los que queremos compartir, dejaros esas pilas cargadas para que podáis disfrutar de este lindo sábado en compañía de quien más os quiere, de nuestro Señor. Y quedamos emplazados. Tenemos una nueva cita, próximo sábado, en directo. Así que no os perdáis la iglesia en casa el próximo sábado. Y mientras, pues si no os habéis suscrito, hacedlo y así tendréis contenidos a lo largo de la semana. Así que un abrazo y un beso y muchísimas gracias por pertenecer a esta gran comunidad. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Thank you.